Bienvenidos a este programa. Le invito a que se suscriba al canal y active la campanita para que le avise automáticamente cuando haya un nuevo video. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Alfa Radio presenta. Señor, ¿estás seguro que es imposible, Señor? Yo ni siquiera sé hablar. Mejor, ¿por qué no pones tu mirada en mi hermano Aarón? Tal vez él sí tiene la mayor capacidad. Tal vez él sí tiene más habilidades. Yo no puedo, Señor. Pero yo quiero decirle a alguien en esta noche, el cual ha estado dudando en sí mismo y ha tenido una baja autoestima diciendo, yo no soy capaz de ser usado por Dios. Dios no se equivoca cuando Él pone su mirada en ti. Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra, y el que anda en camino de perfección, ese servirá a Dios. Un programa especial para los jóvenes. Es para mí un gusto presentarles a un joven, mi hermano Jonathan. Dios te bendiga, bienvenido, welcome. Amén, amén, hermano Héctor. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios me lo bendiga a usted y a todos los oyentes de Alfa Radio. Amén. Primeramente quisiera empezar dando gracias al Señor por esta oportunidad que me ha permitido a mí, me ha dado una palabra, se puede decir, para dar en este momento, y igual a usted, hermano, por permitirme ese tiempo. Claro que sí, para nosotros es un privilegio y gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Así es que el tiempo es todo tuyo, mi hermano. Adelante. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermano, en esta tarde quisiera empezar, amén, centrando un poco, pues usted ya me introdujo, ¿verdad? Soy el hermano Jonathan, y en esta tarde quisiera hablar un poco sobre mi testimonio, primeramente de cómo llegué a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Amén. Amén, amén. Como muchos saben, ya han tenido aquí en la emisora a mi padre y a mi madre, y él ha testificado, amén, que él básicamente fue como el puente para nosotros, para mi mamá y para mí, para poder llegar a los pies de Cristo. Amén. Él habló sobre la vida que teníamos en familia aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Para resumir un poco, no era una vida muy buena, muy agradable ante los ojos del Señor. Y él se terminó yendo al estado de Connecticut, que está al lado de Nueva York. Y allá él encontró al Señor, y él empezó a buscar del Señor, y le empezó a hablar a mi mamá. Y un día mi mamá toma la decisión, o me pregunta a mí, que si yo me quiero ir para ese estado con ella, para estar con mi papá, y yo le dije que sí. Entonces, un día cualquiera, ella decidió vender todo. Hicimos un yard sale y decidió vender todo, y nos fuimos. Nos fuimos allá con mi papá con la esperanza de que verdaderamente el Señor lo había cambiado, ¿verdad? Creyendo que sí había un Dios, se podría decir. Sí, y claro. Pues gracias a Dios era verdad, amén, era verdad. Sí. Y el Señor es un Dios verdadero, y gracias a su misericordia. Pero es interesante, quisiera poner en contexto, yo pienso, los hermanos y los amigos que nos escuchan, se recuerdan que ya ellos dieron, y tu mami, que es la hermana Tania, también dio su testimonio, pero es interesante y es importante verlo del lado del hijo, del lado del jovencito, así como tú, ¿verdad? Porque ellos vivieron su etapa, vivieron su situación, pero en medio estabas tú, y eso es lo interesante de la situación, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Amén, amén, sí, así es, hermano, porque a veces, pues, la diferencia entre edad y madurez, ¿verdad? Y pues sí, eso, pues lo vemos por una diferente perspectiva, se podría decir. Ellos lo pudieron experimentar o ver por un lente o una perspectiva, se podría decir, y yo de otro, igual como mi mamá, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto, hermano, eso es muy cierto, porque pues sí, en una familia no solamente es uno, sino todos, y cada uno tiene su propia opinión y manera de pensar. Y pues sí, hermano, como estaba diciendo, hermano, pues sí, fuimos al estado de Connecticut. Allá nos fuimos en el 2012, octubre del 2012. Yo tenía por ahí unos 8 años, y nos fuimos allá. Yo y mi mamá nos bautizamos. Ya cuando nosotros llegamos, mi padre ya se había bautizado. Llegamos nosotros, recibimos la palabra de Dios, nos bautizamos y estábamos ahí creciendo, ¿verdad? Sí. Pero un día cualquiera, se podría decir,
mi papá tuvo un sueño, básicamente el Señor hablándole, diciéndole que iba a regresar de nuevo al estado de California, específicamente a la ciudad de Los Ángeles, de donde nos sacó, se podría decir, ¿verdad? Sí, sí. Él le pidió confirmación al Señor y como saben, pues ahora estamos en el estado de California, ¿verdad? Nos regresamos en el 2015, llegamos a la iglesia, la IPU Los Ángeles, con el pastor Martín Enríquez. Y ahí el Señor nos fue formando, nos fue moldeando aún más y fuimos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Fuimos madurando, mis padres, yo, fuimos creciendo ahí en la iglesia del pastor Martín por medio de muchos seminarios que se llevan a cabo. Pero no siempre fue fácil, hermano, para mis padres ni para mí, especialmente porque cuando regresamos del otro estado, yo entré en una etapa en mi vida muy llena de rebeldía, de desobediencia. Había mucha rebeldía y mucha desobediencia en mí. Entré en una etapa muy fuerte de mi vida, ¿verdad? Sí, Duró sí. casi desde el sexto grado hasta el décimo grado, entonces hasta el high school se podría decir, ¿verdad? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón entró esa etapa de rebeldía? Hermano, yo pienso yo que en mi caso personal fue por, se podría decir, la vida que vivíamos antes, cómo estaba nuestra vida antes de venir a los caminos del Señor, y también por mi edad y por la gente con quien yo me juntaba en la escuela. Y había muchas cosas que tuvieron que ver con eso. Sí, sí. Incluso antes de que nos moviéramos de regreso a Los Ángeles, una vez yo vine de visita yo solo, porque el enemigo desde una edad muy temprana a mí me empezó a atacar. Esa vez que vine de visita, me acuerdo que vine a visitar a mis abuelos, mi familia acá en Los Ángeles, y cuando regresé al estado de Connecticut, una vez, no me acuerdo muy bien cómo llegamos a ese punto, pero me acuerdo que estábamos yo, mi mamá y mi papá en el sofá. Era antes de ir al servicio. Yo básicamente les dije que yo no podía danzar, yo no podía alabar al Señor. Y yo con los otros niños en la iglesia, yo danzaba, cantábamos, pero yo les dije a ellos que no podía. Sentía como que si tenía unas cadenas que me agarraban las manos, los pies, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, desde una muy temprana edad empecé a experimentar unas luchas fuertes, se podría decir. Y como dije, ya llegando otra vez de nuevo a Los Ángeles, empeoré. Y tuve muchas luchas, hermano, muchas tribulaciones. Caí mucho en la tentación. Como dije, fui muy desobediente, rebelde contra mis padres. Y ellos decían una cosa, aunque sea cierto, yo siempre iba en contra. Sí iba a la iglesia, ¿verdad? Pero me costaba mucho a mí en vez de sentir la presencia del Señor, por lo mismo. Claro. Esa etapa fue muy fuerte en mi vida, ¿verdad? Pero algo que siempre me acuerdo es que mi mamá y mi papá nunca dejaron de orar por mí, nunca dejaron de hablarme, nunca dejaron de, como se podría decir, martillarme con la palabra del Señor, ¿verdad? Nunca perdieron la esperanza, se podría decir. Sí, importante, ¿verdad? importante, sí. Sí, exactamente. Eso es algo importante en los padres. Yo sé que soy joven, ¿verdad? Pero quisiera rápidamente decir eso. A cualquier padre, ¿verdad?, que esté escuchando en este momento, que nunca pierda la fe, la esperanza. Si están orando, derramando lágrimas por sus hijos, que sepan y tengan esa plena confianza en el Señor, que en el tiempo perfecto Él va a responder, porque el Señor ve esas lágrimas o escucha esas oraciones y en el tiempo perfecto el Señor va a hacer la obra. Y sí, hermano, mientras iba creciendo, la situación parecía como que se iba empeorando. Muy dentro de mí, yo siempre le pedía al Señor y le preguntaba, Señor, ¿por qué permites que yo soy así? ¿Por qué permites que yo esté pasando por esta etapa de rebeldía, de desobediencia? Yo no entendía. Yo la verdad no entendía por qué. Uno a veces piensa, ¿verdad? Pues si el Señor es amor, el Señor es bueno, ¿por qué lo permite, verdad? Y pues yo aún siendo más joven, yo siempre cuestionaba al Señor, sí, sí. ¿verdad? Y incluso me acuerdo que donde sí se puso o empezó a empeorar demasiado fue el último día del séptimo grado. No muchos saben eso de mi testimonio, pero el último día del séptimo grado yo empecé a fumar lo que es marihuana. Y tenía por ahí quisiera decir 12, 13 años, hermano, y empecé poco a poco por un mal camino, ¿verdad? O un peor camino en lo que ya iba, porque como dije, entré en una etapa de desobediencia, rebeldía, orgullo, altivez. Sí, sí.
Y el último día del séptimo grado, hermano, como dije, me juntaba con la gente quien no me debería juntar, y el último día del séptimo año empecé a fumar. Incluso ese día hubo una fiesta en la casa de mi abuela y yo me quedé ahí, y ese día con el vecino empecé a fumar y de ahí empezó. Y luego en el octavo grado, hermano, yo quise empezar de nuevo, o por lo menos eso es lo que yo me dije, yo quise empezar de nuevo, pero otra vez caí en la tentación, empecé a juntarme con la gente equivocada y empeoraba la situación. Incluso en el octavo grado empecé a lo que es venderlo. Lo empezaba a vender y repartir a los demás compañeros. Oh, wow. Y sí, hermano, como le digo, la situación no mejoraba. Como dicen, tiene que empeorar primero antes que mejorar. Y eso es lo que sucedió conmigo. Luego ya entrando al noveno grado, que es high school, yo traté de empezar de nuevo, porque muchas de esa gente con que yo me juntaba en el séptimo, octavo grado ya no estaban conmigo, ya no iban a esa escuela. Entonces yo quise empezar de nuevo, no conocía a nadie. Básicamente como que pues sí, hubiera llegado a otro estado donde nadie me conoció, ¿verdad? Yo quise empezar de nuevo, pero poco a poco, hermano, la tentación vino otra vez. Esa gente esa gente mala, ¿verdad? Esos amigos supuestamente empezaron a acercarse a mí y poco a poco me fui desviando otra vez, hermano, me fui desviando. ¿Y tus papás, tus papás se enteraron o sabían o totalmente desconocían eso que estabas haciendo? Aún no. Como le dije, empecé el último día del séptimo grado, todo el octavo grado sucedía eso y no, aún no, ellos no se habían dado cuenta, aún ellos no sabían. Nadie, básicamente los únicos que sabían eran los que lo hacían conmigo. De ahí en adelante nadie sabía. Y siguió, hermano, el noveno grado, pues seguí, y me acuerdo que el primer semestre, incluso mi escuela empezó a darse cuenta que había estudiantes que estaban haciendo eso. Uh-huh. Y entonces básicamente ellos ya tenían una idea de quién lo hacía, y me acuerdo que uno de mis amigos lo suspendieron al principio, pero después lo echaron de la escuela, tuvo que ir a corte, casi lo arrestan. Y a mí eso como que lo había oído de eso, él mismo me contó, ¿verdad? Pero no le di mucha importancia. Igual yo seguí, ¿verdad? Yo seguí haciendo lo que hacía y, como digo, empeoraba. Y ya cuando estaba en el décimo grado, hermano, el primer semestre del décimo grado, otra vez la escuela estaba empezando a revisar las mochilas de ciertos estudiantes, a revisar los celulares, a interrogarlos, se podría decir. Algunos estudiantes los suspendieron de nuevo, pero yo, una vez más, hermano, no le di importancia, porque yo entre mí pensaba, no, a mí nunca me va a pasar, ¿verdad? Yo siempre me creía el muy en la escuela, como dicen. Sí. Yo pensaba que a mí nadie me tocaba, a mí nadie me va a poder hacer nada, y a mí nunca me van a cachar, se puede decir. Sí. Pero llega el segundo semestre, hermano, y la situación en la escuela va empeorando, la situación en mi vida espiritual, en mi vida secular va empeorando, porque estoy buscando el Señor menos y menos cada día. Me estaba enfriando espiritualmente. Entonces, el segundo semestre del décimo año, pues ya me tocó a mí. La escuela se dio cuenta que yo era uno de esos muchachos que lo estaba vendiendo, que lo estaba consumiendo, y ahí es cuando mis padres se dan cuenta, porque pues me llamaron a la oficina y me agarraron de sorpresa. No tenía nada, no encontraron evidencia en mi mochila ni en mi teléfono, porque yo lo escondí todo, ¿verdad? Porque nunca quise que nadie se diera cuenta, nadie de mi familia, pero ese día se dieron cuenta, ¿verdad? El Señor saca todo a la luz. Sí, claro. Me llevaron a la oficina, le hablaron a mis padres. Llegué a casa después, tuvimos una conversación seria, pero ahí ya es cuando me tocó a mí. Pero yo me acuerdo que estando en esa oficina, hermano, yo le clamaba al Señor. Yo no hallaba qué hacer, no hallaba cómo salir de esa situación, porque a mí me iba a tocar peor que a los otros estudiantes por el hecho que yo lo estaba vendiendo. A mí la escuela me tenía que haber echado en ese momento y llamado a la policía. Pero yo le estaba clamando al Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y yo le decía, Señor, si tú me permites y si tú me libras de esa situación, Señor, te prometo que esta vez, Señor, me enderezco y me aparto de todo eso. Sí, pero, claro, hermano, como dije, esto empezó desde el séptimo grado
y varias veces yo le decía al Señor lo mismo, Señor, líbrame de esto, y Él lo hacía, ¿verdad? El Señor me libraba de diferentes situaciones, como dije, empecé en el 7º grado, en el 8º grado, siguió, incluso una vez en el 8º grado me agarraron con un cuchillo en la escuela, igual el Señor me libró de eso, hermano, pero yo seguía, ¿verdad? Entonces, esta vez, sinceramente, le dije al Señor, ya cuando estaba en la oficina, el segundo semestre del 10º año, y le dije, Señor, si tú me libras de esta, ya, honestamente y sinceramente, Señor, ya dejo todo, ya me enderezco y empiezo a buscarte en espíritu y en verdad, Señor, y igual, hermano, no fue fácil, pero tuve que hacerlo porque ahí como que me despertaron las palabras del director, porque ya cuando tuve la oportunidad de hablar con él, él me había hecho la pregunta, ¿y no que tú eres cristiano? Ah, wow. Y así, hermano, fue algo fuerte, porque él sí sabía, él me dijo, no que eres cristiano, y eso la verdad, hermano, me quebrantó en ese momento, y empecé a llorar, y me acuerdo que él se salió del cuarto, pero eso ahí me despertó, y me di cuenta que no solamente me estaba haciendo daño a mí, sino que por causa de mí también se estaba hundiendo ese barco en que estaba yo y mi familia, ¿verdad? Estaba manchando el nombre del Señor, ¿verdad? Estaba haciendo mucho daño, no solamente a mí mismo, y ni me había dado cuenta hacia ese momento, hermano. Entonces tomé la decisión de completamente ya dejar eso, apartarme de esas amistades. Hubo un periodo en mi vida donde sentía una soledad tremenda porque me aparté de esas amistades y no hablaba con nadie, no platicaba con nadie en la escuela, andaba yo solo nomás caminando en los pasillos. Sí, claro. Pero poco a poco el Señor empezó a hacer la obra en mí, poco a poco, ¿verdad? Fui mejorando mi vida espiritual y el Señor fue haciendo la obra en mí. Sí. Pero una vez más, hermano, volví y no caí en lo mismo, pero caí en la rebeldía. Caí en la desobediencia tremendamente al punto de que, y me acuerdo la fecha muy bien, que el 24 de diciembre del 2018, ¿verdad? Huí de la casa, me fui de la casa, ¿verdad? Tuvimos una discusión, yo y mi papá, y huí de la casa y yo pensaba irme y así como hizo Jonás, huir, ¿verdad? Huir de la presencia del Señor, huir de todo y olvidarme de todo. O eso es lo que yo pensaba o lo que tenía en mente, en mi corazón, en mi mente. Pero ya a las horas pues me encontraron mis padres, ¿verdad? Pero me acuerdo que muy bien, hermano, no era que estaba huyendo de mis padres, hermanos, sino que estaba huyendo de algo sobrenatural, se podría decir, lo que es el Señor, ¿verdad? Porque yo sabía que estaba volviendo a caer en cosas malas, en malos hábitos, ¿verdad? Empezándome a juntar con gente equivocada. Y la cosa es esta, hermano, que yo ya había recibido la promesa de parte del Señor de que Él tenía algo grande para mí, un ministerio para mí, para mi familia, pero así como le digo, como Jonás, yo huí, hermano, yo nunca lo quise aceptar y admitir, yo siempre huía de eso, porque yo pensaba, pues, ¿cómo el llamado va a ser para alguien rebelde, orgulloso, altivo, verdad, como yo? ¿Cómo es posible? Entonces yo, como le digo, hermano, huía, y pues sí, me encontraron a las pocas horas mis padres, regresé a casa, y la situación como que otra vez empezó a andar por buen camino, empecé a mejorar un poco, no le voy a decir que fue algo así radical, un cambio radical de la noche a la mañana, ¿verdad? Tomó tiempo, pero esos fueron unas luchas que yo pasé, unas pruebas que yo pasé, hermano, pero quisiera mencionar también cómo fui que la superé, porque aunque volví a caer en veces o tropezar, me pude levantar, otros me pudieron ayudar a levantarme, el Señor me ayudó, ¿verdad? Pero no solamente fueron por mis propias fuerzas, hermano, sino que la oración me ayudó mucho. Mis padres, como les digo, hermano, me ayudaron mucho, porque gracias a Dios, verdad, que yo tengo un padre y una madre que son un poco estrictos, verdad, porque si no hubiera sido por eso, quién sabe dónde estuviera ahorita, hermano, la verdad, quién sabe dónde estuviera ahorita, y gracias a ellos, hermanos, ellos nunca me soltaron, ellos nunca permitieron que yo faltara un día de servicio, ellos no permitieron que yo faltara una campaña juvenil, una confraternidad, una vigilia, ahí siempre me tenían, aunque yo no quisiera estar ahí estaba, hermano, aunque no lo quisiera, hermano, me fue ayudando, ¿verdad? Porque yo vi que cada uno tiene una perspectiva diferente. Y yo siempre pensaba que mis padres la tenían contra mí,
que porque tengo otros dos hermanos que no me querían a mí, que solo los querían a ellos, ¿verdad? Exacto. Esto y lo otro. Sí. Yo siempre yo lo miraba con un lente malo. Exacto, eso es parte de la rebeldía, ¿no? Que crees que tus papás o creías que tus papás estaban en contra de ti. Sí, yo pensaba que mi mamá, porque mi mamá cada rato me regañaba, porque en veces ella me dejaba salir con mis amigos, tras de que ya había roto su confianza varias veces, ella aún me daba como otra porción o otra gotita de su confianza, a ver si esta vez podría obedecer, ¿me entiendes? Sí. Y en veces llegaba tarde y tan solo unos 5 minutos tarde y ella me regañaba y yo siempre pensaba que lo tenían contra mí y me enojaba, ¿verdad? Me rebeldizaba contra ellos por eso mismo, pero lo que yo no me daba cuenta es que la verdad ellos me estaban tratando de ayudar, encaminar por un buen camino, porque como dije, ustedes han oído el testimonio de mi padre, para básicamente no terminar así, porque igual él empezó así, poco a poco las malas amistades, poco a poco probando la marihuana, ¿verdad? Por ahí uno empieza el mal camino. Sí. Yo no lo miraba así, hermano. Yo pensaba que ellos lo tenían contra de mí. Yo decía, yo soy joven, tengo toda una vida por delante. Ahorita yo puedo disfrutar la vida, ya después yo busco al Señor, ¿verdad? Ya después ya de viejo, pensaba yo, ya de viejo, ya de edad unos 40, 50 años, ya voy a la iglesia. Sí, claro. Pero el Señor tenía otros planes, ¿verdad? El Señor poco a poco me fue moldeando a mí, a mi mamá, que ya el Señor me habló y me dijo, ya no tienes a dónde más huir, ya no hay nada más que hacer, el llamado está aquí y tú vas a ir a donde yo te mande. Sí. Ni de qué quejarse de mí o del hermano Jonathan, ¿verdad? Sí. Y no seguir dando mal testimonio, ¿verdad? Y ahí es cuando el Señor poco a poco me fue levantando, hermano, y eso me fue dando responsabilidad. Empecé a aprender cómo disciplinarme yo mismo, la comunión con Dios. Poco a poco fui mejorando, hermano, poco a poco fui mejorando. Pero usted sabe, hermano, que mientras más queremos buscar al Señor, más duro nos ataca el enemigo. Sí, así es. Y me acuerdo que ya cuando esta pandemia empezó, hermano, justo antes de que saliéramos de la escuela para el break o las vacaciones, que es básicamente cuando se cerró todo, habían unos muchachos, hermano, que estaban tratando de empezar problemas conmigo en la escuela. E incluso llegué al punto donde tuve, como le digo, hermano, yo pensaba que nadie a mí me podía tocar, que yo era el más fuerte, ¿verdad? Que yo era muy, y esto y lo otro. Un día, un joven que quiso empezar problemas conmigo ahí en la escuela, se acercó a mí delante de todos, estábamos en el tiempo de recreo, de lunches, y vino y quiso pelear conmigo, ¿verdad? Y yo tuve que humillarme, yo tuve que decirle, yo no voy a pelear contigo, si quieres hablamos y lo solucionamos. Empezó a hablar un montón de nombres, esto y lo otro, y otra vez como que por ahí el enemigo me quería tentar, hermano, y estaba a punto, no le miento, hermano, estaba a punto de responder. Ajá, sí, estaba a punto de volver a caer, de volver a tropezar, porque, hermano, para mí humillarme delante de todos y decir, ¿sabes qué? No voy a pelear contigo, mejor hablemos, no quiero problemas. Fue difícil, hermano, fue difícil. Sí. Pero supe que fue lo correcto, pero gracias a Dios el Señor me guardó. Ahora tengo aún más tiempo para leer la Escritura, dedicarle más tiempo al Señor, ¿verdad? Y prepararme más. Estando en los caminos del Señor, uno debe de tener esa hambre, esa sed por escudriñar las palabras del Señor, crecer en el Señor, ¿verdad? Entonces la pandemia a mí, la verdad, hermano, me ayudó bastante, porque por completo, o sea, el 100% me aisló de todo lo malo del mundo. O sea, no, me aisló por completo, hermano. Estuve en un buen ambiente porque, como le digo, mis padres son gentes temerosos del Señor. Entonces me ayudó bastante eso, hermano. Sí, hermano, yo empecé a prepararme, a crecer, a seguir creciendo. Sí. Pero igual, no siempre es fácil los caminos del Señor. Hay luchas, hay pruebas, así como también. ¿Y tú qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando? ¿Qué mensaje le dirías? Porque es tremendo, a veces los padres pues están en su mundo o están ocupados y a lo mejor el joven le muestra una cara como que no está haciendo nada y tranquilo,
pero es a escondidas, así como tú dices que estabas usando marihuana y todo eso a escondidas y no lo descubren por ti, sino que lo descubren por terceros. Entonces, ¿qué mensaje le dirías a los jóvenes en base a tu experiencia? En respeto a eso, hermano, lo que les quisiera decir a los jóvenes que me están escuchando, que yo sé que no sea fácil, ¿verdad? Los caminar con el Señor. Yo sé que en veces de pronto no puedan tener la mejor relación con sus padres, pero eso no es razón ni motivo para hacer las cosas así escondidas. Y si algún joven de pronto hay algo que está escondiendo de sus padres, honestamente, hermano, lo que yo le diría a ese joven es ser sincero con sus padres. Hable con ellos, explíqueles lo que está pasando, por qué es que usted lo está haciendo y pídeles ayuda, que le pidan ayuda a sus padres, al Señor y en veces, hermano, como usted lo dijo, los padres están por otro lado, ¿verdad? Y los jóvenes en veces por eso es que hacen cosas así, porque los padres ni cuenta se dan o ni atención le dan. Claro. Pero yo les quisiera decir a los jóvenes que aunque los padres no les están dando o no les están poniendo atención o piensan ellos que ni se van a dar cuenta, igual eso no es motivo, porque nuestros padres terrenales no se dan cuenta de pronto, nuestros padres terrenales de pronto en momentos están tan ocupados o no nos dan ninguna atención, pero hay alguien en el cielo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que es nuestro Padre espiritual, que lo está viendo. Entonces tenemos que ponernos a pensar, jóvenes, si lo que estamos haciendo o la decisión que vamos a tomar o lo que acabamos de hacer es agradable delante de los ojos del Señor. Porque yo puedo decir de experiencia personal que yo hubiera preferido poder explicarle a mis padres, confesarles y ser sinceros con ellos lo que estaba haciendo para no tener que pasar por todo lo que pasé, pero la rebeldía, el orgullo, jóvenes, la altivez no me permitía. Eso me tenía cegado. Entonces yo les aconsejaría, jóvenes, cuando no tengan o cuando se sientan solos, que no tienen a quién acercarse, acérquense al Señor. Antes que nos acerquemos a cualquier persona, pienso yo que deberíamos acercarnos al Señor. Entonces primeramente vayan al Señor, pídanle perdón o pídanle al Señor que le ayude, que les dé fuerzas, que le dé sabiduría. Y pídale al Señor igual que le abra el entendimiento a sus padres, que le dé sabiduría a sus padres para guiarlos y vaya y hable con ellos si es necesario, como una vez yo lo hice. Siéntense con su pastor y siéntense con sus padres y hablen, ¿verdad? Porque uno de los mejores consejos nos los pueden dar nuestros pastores y nuestros padres, hermano. Sí, así es. Pero como les digo, esa etapa, ¿verdad?, de mi vida ya la estaba dejando atrás. Jóvenes, esas etapas no duran por siempre. Esas etapas no duran por siempre con tal que uno verdaderamente quiera cambiar, con tal de que uno verdaderamente quiera acercarse al Señor y pedirle perdón. Créame, hermano, que tomó mucho sacrificio, mucho esfuerzo para yo poder dejar eso atrás. Créame, jóvenes, que yo sé que no es fácil, yo sé que en veces requiere mucho, pero es lo mejor. Sinceramente es lo mejor seguir al Señor rectamente, en rectitud, con integridad. Okay, my brother Jonathan, what will you say to young people who are going through the same thing? Amen. We're bilingual. Yeah. To any young woman, young man out there, any young one that may be listening to me in this moment, I don't know if you've understood my whole testimony, but basically it hasn't been easy for me. It hasn't been easy for me as it's been hard, but with God, all things are possible, right? I was in a time period of my life where I was very rebellious, very disobedient. I went against everything that was right or righteous, right? I'd basically grab, as some people would say, the devil by the hand and walk with him. I would prefer to do that than to obey and follow Jesus, right? But I sincerely want to tell you, young one, right, that it's not worth it. It's not worth it to do that, to be disobedient, right? Just obey your parents. It might not be easy sometimes. At the end of the day, it's going to be worth it. And if you're going through a hard time right now, if you're going through some trouble, some hardships, believe in God and have faith that God can do a miracle, right? With God, it's not that everything is going to be easy, but everything is possible. Faith doesn't make everything easy, but it makes everything possible, right? It's better to have faith and believe in God, walk with Him, than not to and be against God, right? It's better to take the advice that a man or a woman of God
of more knowledge and more wisdom gives us than to go against it. Because honestly, from personal experience, I can say that your life will be full of more struggles. It will be full of more hardships, and it will just be more of a bumpy road. It's easier, like I said, just to obey, follow God. Like I said, once again, it's not easy, but we honestly have to make an effort, because sometimes as young ones, we let other things blind us, and we let other things take our motivation, or we put our effort into other things. But I want to encourage you, young one, in this moment, to put your effort into following God righteously with integrity, right? And anytime you before you make any decision or any move in your life, right, ask God if that's what He wants, if that's His plan. Ask God what He thinks about it, if it's right before the eyes of God, right? Amen. Bueno, Jonathan, ha sido un tremendo gusto y qué tremendo tu testimonio, las experiencias que has tenido. Sí, Jonathan, lastimosamente hubiéramos querido seguir, pero habrán muchas más oportunidades. Amén. Te agradezco tu tiempo, mi hermano. Amén, hermano. Una vez más le quiero dar gracias primeramente al Señor, igual a usted por permitirme y darme esta oportunidad de estar aquí en su emisora y compartir un poco de mi testimonio y de mis experiencias, hermano. Que el Señor bendiga su vida, su ministerio y a Alfa Radio. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Bueno, y este ha sido un programa especial para los jóvenes. Bendiciones.